Hermanos, abramos los ojos y el corazón ante la injusticia. Brothers, let us open our eyes and just injustice. Nuestro tema es la injusticia social en Los 2 horas. El título del cuento es Los 2 horas. En este video se hablará sobre la crítica mordaz a la sociedad, la lucha de clases y la búsqueda de justicia. En tal sentido, ante la realidad que se evidencia en el cuento y el contexto actual, te invitamos a observar este video. César Vallejo fue un poeta, narrador, periodista peruano, considerado uno de los escritores más innovadores y conmovedores de la literatura del siglo XX. En marzo de 1892, en Santiago de Chuco, en la Sierra Norte del Perú, estudió Letras y Derecho en la Universidad de Trujillo, donde entró en contacto con el grupo de barrio local. En 1919 publicó su primer libro, Los Heraldos Negros, marcado por un tono sombrío y existencial. En 1922 revolucionó la poesía con Trilce, una obra de lenguaje radical y experimental. Se trasladó a Lima, donde vivió tiempos difíciles e incluso fue encarcelado injustamente en 1920. En 1923 partió a Europa, instalándose en París. Allí pasó gran parte de su vida en pobreza, pero también en intensa actividad intelectual. Fue un firme dictador de las causas sociales y se comprometió con el nazismo. Viajó a la Unión Soviética y España, donde apoyó activamente la causa republicana durante la Guerra Civil. Murió el 15 de abril de 1938 en París, dejando una obra póstuma, fundamentalmente Poemas Humanos y España, aparte de mí este cáliz, donde une dolor personal con la solidaridad universal. Yo les voy a hablar sobre el contexto en Los 2 horas. Aquí la comunidad indígena vivía unida y en paz, pero todo esto cambió cuando las viejas heridas, el resentimiento y la violencia comenzaron a dividirla. Un grupo liderado por un sacerdote y un sacristán impuso su poder sobre el otro, sometiéndose a abusos y castigos injustos, como cuando golpean a los niños solo por reírse en el templo. Esta escena nos refleja cómo la desigualdad y la tolerancia afectan a las comunidades indígenas, despojándolas de su dignidad y reforzando la discriminación, ¿no? En este contexto, la historia denuncia la falta de justicia y de instituciones que puedan proteger a todos por igual, destacando la resistencia y la dignidad de los que, a pesar de estar en la posición más débil, siguen luchando por lo que es justo. En el cuento Los 2 horas de César Vallejo, los personajes Honse y Analker son perseguidos y marginados por una sociedad que los juzga como animales o criminales, simbolizando la opresión social. La lucha de clases en Los 2 horas vemos un claro ejemplo de cómo la desigualdad ejerce un control entre la clase dominante y la clase oprimida. En este caso, la clase indígena sería Honse y Analker, que es vista como inferior y marginada por la clase dominante, que toma la religión y la autoridad para ejercer control sobre ellos. En el tema de la iglesia vemos un claro ejemplo de la desigualdad cuando vemos que Honcio se ríe en la iglesia por el hecho de estar emocionado, pero la gente interpreta mal su risa como una falta de respeto. Entonces, sin decir nada, los terminan echando con violencia, los maltratan, los insultan y los terminan llevando a la cárcel. Aquí no hubo ningún delito, sino un malentendido que se convirtió en una excusa para castigarlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el alumno Lucio Miguel de Bisaca Zavala de la carrera de Ingeniería Ambiental. El día de hoy les voy a hablar sobre el análisis de dos casos relacionados a la desigualdad e injusticia en base de la obra de César Vallejo. Bien, para empezar, vamos a hablar sobre lo que pasó en el Perú, en la vida real.
básicamente en el departamento de Ucayali, en la comunidad Sahueto, donde 4 líderes de esta comunidad fueron asesinados cruelmente por mafias de la tala ilegal. Básicamente sabemos que estas personas son muy sanguinarias y matan diestra a siniestra con tal de conseguir su objetivo, ¿no? Hasta el día de hoy la familia sigue pidiendo justicia, sin embargo, cada vez que hacen un llamado, le siguen poniendo trabas y excusas, ¿no? Sabemos, y con esto vemos reflejado, que el Estado peruano a muchos pueblos y comunidades indígenas los mantiene olvidados, ¿no? Y este es un claro reflejo donde vemos que en la selva peruana se ven siempre estos casos. A agregar también que en la parte de la sierra que existe la minería y son muchos casos de informabilidad y de organizaciones criminales. Por otra parte tenemos la obra del Matadero de Esteban Echevarri, ¿no? Básicamente en Argentina, donde el autor nos indica cómo el pueblo es sometido ante una agresión física, existe mucha violencia, ¿no? Básicamente esta obra trata sobre un joven que promueve la crítica y el pensamiento, ¿no? Pero cruelmente es asesinado a manos de estas grandes personas que tienen en el poder, ¿no? Donde básicamente su misión es callar las bocas para que la gente siga el orden, ¿no? que el Estado quiere. De esta manera hacemos una crítica donde la política y la religión, ¿no? oprime básicamente a la dignidad humana. Bien, y esa sería toda mi parte. Muchísimas gracias. Hasta pronto. En el cuento de las 2 horas se muestra cómo la intolerancia y la falta de respeto a las creencias pueden generar conflictos como es la desigualdad y la violencia. En esta historia se busca promover una sociedad libre de valores, como lo es con la justicia y la igualdad, relacionada con la ODS 10, que busca estar libre de desigualdades, o con la ODS 16, que busca una sociedad justa, de valores también, pacíficas e inclusivas. Nosotros como estudiantes debemos tener el compromiso de hacer que estos valores sean más reflexionados y también tener la capacidad de tener el compromiso de hacer que se respete la diversidad. En la penumbra del mundo, la injusticia se esconde, la balanza se inclina hacia el oro y el nombre, calles llenas de sueños rotos, niños sin futuro, miradas perdidas en la niebla, un destino oscuro. El sudor es moneda en fábricas sin nombre. La esperanza se apaga donde el hambre responde. En despachos de poder se negocia la verdad. El pueblo en el olvido, la democracia en soledad. La piel se vuelve prisión, el color dicta sentencia. La injusticia es traición que corroe la conciencia, pero en el fondo del dolor una llama resiste, la voz oprimida que nunca se extingue. Que la poesía sea grito, memoria y resistencia, que despierte conciencias y siembre justicia en la tierra. En conclusión, las 2 horas es un llamado a la reflexión y a la acción para crear una comunidad íntegra y equitativa, donde se valore la diversidad y se promueva la comprensión y la empatía hacia todas las personas por igual. Solo así podemos evitar que se repita la misma historia como la de Juncio y Anaquel y crear una sociedad más tolerante y respetuosa con todos.